A Cristo doy mi canto, que sana el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Y se ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, que soy mi anhelo santo, mira Jesús su gloria. Jamás dolor me agrade, que enlutará mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, que soy mi anhelo santo, mira Jesús su gloria. Su amor me ha bendecido, me alegra el alma mía, su nombre es mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, que soy mi anhelo santo, mira Jesús su gloria. Y me gozo en alabarle, y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarle, con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, que soy mi anhelo santo, mira Jesús tu gloria. Amén. Bondadoso y amante Padre que mora a la altura de los cielos, Señor, hoy estamos de rodillas ante ti. Pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, que bendiga este lugar, Señor, que has convertido en una iglesia. Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a toda la verdad. Bendice a las personas que van a estar escuchando, que van a estar viendo este video, Señor, este material. Y que no sea yo quien hable, Señor, sino sea tú quien hable. Amén. Que sea tu palabra, Señor. Que nosotros seamos solamente un instrumento, Señor. Señor, te pedimos que nos limpies con la sangre de Cristo. Queremos estar limpios de tu presencia. Que nos dé la fuerza, Señor, para poder obedecer tus mandamientos, cumplir la voluntad de Cristo, tener la fe de Jesús. Y, Señor, también pedimos por nuestros hermanos que como nosotros también guardan tu día santo. También, Señor, como testimonio para que el mundo conozca que tu ley sigue vigente, Señor. Amén. Señor, y al estudiar tu palabra, queremos cumplir esa gran comisión que nos has dejado, Señor, para que podamos ser portadores de tu mensaje. Porque de gracia recibimos, Señor, y de gracia debemos dar. Señor, que las personas que van a estar escuchando esto, están mirando, Señor, que sepan que tiene que ver con la salvación eterna, Señor, con la vida eterna, con el plan de la salvación que tú has diseñado para todo el mundo, Señor. Y que hoy se tiene que predicar más que nunca, Señor, porque la historia de este mundo va cerrando su capítulo, Señor, para que pueda finalmente reinar el reino de Cristo eternamente, Señor. Amén. Señor, pedimos por nuestras familias, para que el Espíritu Santo pueda contender, Señor, para llamarlo a este mensaje, Señor, para que ellos también puedan, Señor, ser instrumento útil en tus manos, Señor. Amén. Te lo pido esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.
buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por venir, participar. También muy buenas tardes a las personas que van a estar escuchándonos por YouTube, por medio de internet. Y el Espíritu Santo también nos acompañe. Y bien, hermano, voy a precisar la ayuda de ustedes, de sus oraciones. Y como dije, que sea Dios el que nos dirija. Y quiero presentar un tema basado en el capítulo 37 del Deseado de toda la gente. Se titula Los primeros evangelistas. Entonces, esto está en Lucas 9, Lucas 10 y Mateo 10 también, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a tomar Lucas 9, ¿verdad? La misión de los 12 apóstoles. Y vamos a estar viendo cuál es la orden divina para salir a evangelizar. Por tanto, ir a sus discípulos. Porque dice Mateo 10 y 28 y 19. Por tanto, ir y hacer discípulos. A todas las naciones. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y así que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Entonces, Jesús es lo que salía a predicar, ¿verdad? cumpliendo la gran comisión, ¿verdad?, que Cristo nos ha dejado. Entonces, Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, hermanos, que nosotros, o el gran llamado que nosotros recibimos. En el Espíritu de Profecía dice que toda persona que nace en el reino de Dios, nace como misionero. Amén. Entonces, en Lucas 9 dice la misión de los 12 apóstoles. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid a aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y en Mateo 10 dice, vamos a irnos por Mateo 10, ¿verdad? Mateo 10, donde dice la elección de los apóstoles, de los apóstoles. Mateo 10, 5 dice: y a estos 12 envió y les dio instrucciones: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Entonces, acá nosotros vemos la gran comisión, ¿verdad?, de cuál es la orden divina de evangelización, ¿verdad? Dice en Lucas 10, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir, dice. Y acá vemos, hermanos, de cómo nosotros tenemos que hacer la actividad misionera, cómo tenemos que hacer el evangelismo. Dice, ¿cómo tenía que irse? De 2 en 2, ¿verdad? Y entonces tenía que llevar algo de dinero, No, algo de ropa, ¿verdad? con los puestos. Tenía que, entonces dice, de 2
en dos. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a tu viña. a las mies. ¿Verdad? Ahora el tiempo, tenemos que orar por Sí. realmente obreros. Entonces, hermano, acá dice que el 9 dice, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Hoy en día, hermano, ¿cómo nosotros hacemos la actividad misionera? Vamos con todo lo, ¿Cómo? nos vamos con todo lo que queremos. Hoy en día, entonces, si no tenemos un salario, si no tenemos ya alquilado un estadio o un centro, si no tenemos ya todo, Un hotel para todo un hospedaje, así me voy, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, hermano, ¿hay fe en eso? No. Porque si yo ya tengo todo preparado, solamente tengo que ir. Pero acá Jesús le está llamando al discípulo a ejercer fe. Y le dijo, no, vayan por lo que tienen puesto. No lleven dinero, no lleven alforja, Ni comida. ni comida. Porque yo voy a tocar los corazones de las personas donde ustedes van a llegar. Y esas familias hospitalarias que los van a recibir, son ellos los que los van a alimentar. Y ahí hay fe, hermano. Porque imagínense, no sé dónde voy a ir, no sé cómo va a terminar el día, pero yo sé que el Señor va a tener preparados los corazones de quien me va a recibir. Dios provee. Porque Dios proveerá. Entonces, y muchos dicen hoy día, no, si yo no tengo un sueldo, yo no puedo hacer esa actividad misionera. Y acá la palabra dice, salgan de 2 en 2, no lleven nada, váyanse con los recursos que tienen. ¿Qué es lo que tiene en la mano? Y eso lleven. Entonces dice acá que la mía es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Hoy día, ¿cómo estamos, hermano? ¿La mies es poca hoy día? Sí. Sigue siendo mucha, ¿verdad? La mía sí, Mucho más. los obreros pocos. Los obreros son pocos. Entonces, y ahí, hermano, el mensaje cobra real importancia. Nosotros somos adultos, vamos a ir dejando la obra. Pero nuestras familias, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños deben ser formados para ser misioneros. Porque son ellos los que van a anunciar la obra después de nosotros. Y Amén. entonces, ellos deben estar como misioneros de sostén propio. No dependiendo de un salario, no dependiendo de comodidades, no dependiendo de alquilar o rentar. Jesús nos dijo, vayan y alquilen un estadio, vayan y un hotel y hagan una campaña evangelística y llaman y bauticen 500 o 300 o 1000, 2000. Bautizan, poner que bautizan 100 y después ¿cuántos se van? Se van entre los 100. Pero esos 100 que entraron con su costumbre, con su... Y entonces salieron 100, pero te llevaron otros 100. Entonces, Cristo desea que el Evangelio sea en forma personalizada. Cristo no nos llamó a construir megas iglesias donde entran 500, 1000 o 2000 personas. Uno entra ahí, no se saludan, no se conocen, termina, cada uno se va. Y el Evangelio deja de ser personal. Para Cristo dice, vayan de 2 en 2, de casa en casa. Entonces vamos a ir, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? Vamos a ir viendo también cómo dice el Espíritu de Profecía en ese sentido, dice, ¿verdad? Entonces dice acá,
En el capítulo 37, el deseo a toda la gente dice: y llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, aconsejarse y orar juntos. La fortaleza de uno supliendo la debilidad del otro. De la misma manera envió más tarde a los 70. En el propósito del Salvador, que los mensajeros del Evangelio se asociaran de ese modo. Era el propósito, ¿verdad? En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. ¿Cómo dice? El Espíritu se llama a seguir fielmente este ejemplo. Así se tendría mucho más éxito. Y hoy, ¿qué dicen los evangelistas? ¿Qué dicen los pastores? No, este método ya es antiguo. No se consigue el resultado, dicen. Entonces ellos quieren hacer una gran campaña. Los jóvenes por un lado, las mujeres por otro lado, los niños por otro lado. Totalmente cambiando la orden divina al cual Dios. Y aparentemente tiene el resultado, ¿verdad? Pero no como dice el Espíritu de profecía, ¿verdad? Dice así: el mensaje de los discípulos era el mismo que el de Juan, el Bautista. Y era el mismo mensaje de Cristo, ¿verdad? Dice ahí, yendo a Lucas 10, dice: y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Y les vuelvo a repetir: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzados, y a nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primero realmente decid paz a esta casa. Entonces acá nosotros vemos la misión de los 70 hermanos, ¿verdad? Ellos fueron, dice, adelante del Señor para preparar el camino en la ciudad donde Jesús debía de ir. Imagínense, primero Jesús le envió a los 12 y más tarde le envió a los 70. Pero el grupo de los 70 ya era más mucho. Y los envió, dice, en las ciudades donde Jesús tenía que pasar. Y los envió de 2 en 2. De manera que cuando Jesús llegara a esa ciudad, los corazones de las personas ya estén dispuestos para escuchar, ya estén preparados para el mensaje. Entonces, así fue, es la gran comisión. Y les dio la misma recomendación, que no deberían de llevar nada, ¿verdad? Y le dijo: he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Imagínense, manso y humilde. Tenemos que ir como cordero para conquistarle a lobos. Y cualquiera diría: pero eso es imposible. ¿Cómo un cordero va a conquistar a un lobo? ¿Verdad? Pero Jesús los envía, ¿verdad?, de esa manera, ¿verdad? 6 dice: y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Jesús le dijo tanto a los 12 como a los 70 de que ellos no debían llevar nada, pero que a nadie tenía que saludar por el camino, decía. Porque muchas veces salimos a hacer la obra misionera y quedamos hablando aquí, hablando allá, y perdemos el tiempo y no se hizo la actividad misionera.
O sea, esta es una obra importante que tiene su prisa, que tiene su enfoque. Entonces hay que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y no irse de casa en casa. Porque a una vez olvida la misión y van de casa en casa, recorriendo, pero no cumpliendo la misión. Entonces, tiene que ser para cumplir la misión, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes entren y las personas le digan paz, entonces vuestra paz reposará sobre ellos, dice, ¿verdad? En otras palabras, ustedes van a encontrar familia hospitalaria. Yo me acuerdo antes cuando salíamos a hacer el retiro, o sea, estaba bien, pero cuando yo inicié de jovencito, yo conocí este mensaje y teníamos que salir con nuestra Biblia abajo de la mano, así. Nada de esconder la Biblia en un bolsón, ni no, acá, en la mano. Entonces, cuando nosotros íbamos y aplaudíamos, ya antes de recibir la gente decía, ya no nos recibía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya veían esto, ¿verdad? ¿Y qué íbamos a hacer? Pero por el contrario, había otras personas que sí, no abrían las puertas, nos hacían pasar, ¿verdad? Y querían conocer el mensaje. Entonces Jesús decía, bueno, esas personas que están rechazando, no están rechazando a ustedes, sino que me están rechazando a mí. Pero aquellas personas que les reciben y que estén dispuestos a escuchar el mensaje, la bendición es para ellos. Y la paz que ustedes llevan de sanidad espiritual, de sanidad física, de echar demonios, toda potestad que yo le di, va a descansar en esa casa, ¿no? Si nosotros volvemos, como la iglesia primitiva, a lo que, como dice el Espíritu de Profecía, o a la recomendación bíblica, Dios desea hacer el mismo trabajo que de antaño que hicieron con los apóstoles. Y quiere hacer para estos últimos tiempos, con esta última generación sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, vayamos leyendo un poco. Se me movió acá Lucas 10, ¿verdad? En cualquier ciudad, Lucas 10:8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, sanar los enfermos que en ellas hay, y decirle que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, ellos tenían un mensaje que anunciar. Y eso vamos a ver, ¿verdad? Dice acá, en su primera gira misionera, los discípulos debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si entonces hubiesen predicado el evangelio a los gentiles o a los samaritanos, habrían perdido su influencia sobre los judíos. ¿A dónde primeramente tenían que ir? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como si fuera que hoy día nosotros tengamos que llevar mensaje a nuestros hermanos adventistas. Primeramente, hermanos adventistas que están errados en su conocimiento, en su concepción de la doctrina que Dios ha establecido. Excitando el prejuicio de los fariseos,
se habrían involucrado en una controversia que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Inclusive los apóstoles fueron lentos para comprender que el evangelio debía darse a todas las naciones. Hasta que ellos mismos no comprendiesen esta verdad, no estarán preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por tanto, eran los primeros que debían oír el mensaje. Sabemos que los judíos rechazaron a Cristo. Pero si había entre los judíos una persona que aceptara a Cristo, ¿verdad? Acá dice el Espíritu Profecía. Por tanto, eran los primeros que debían oír el mensaje. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. Así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que después de que murió Cristo, se convirtió en un judío y fue destinado a predicar a los gentiles. Por todo el campo de labor de Cristo había almas que tomaban conciencia de su necesidad, hambrienta y sedienta de la verdad. Había llegado el tiempo en que debían enviarse las nuevas de su amor a esas almas anhelantes. A todas estas debían ir los discípulos como representantes de Jesús. Los creyentes debían ser inducidos a mirarlos como maestros designados divinamente, y así cuando el Salvador les fuese quitado, no quedarían sin instructores. ¿Cómo iban los discípulos entonces? Como representantes de Cristo, dice, ¿verdad? Sigue diciendo acá la mensajera. En esta primera gira, los discípulos debían ir solo donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. Su preparación para el viaje debía ser de lo más sencillo. No debía permitir que cosa alguna distrajese su mente de su gran obra o despertara alguna oposición y cerrarse la puerta para labores ulteriores. No debían adoptar las vestimentas de los maestros religiosos ni usar atavíos algunos que lo distinguiese de la humildad de los humildes campesinos. No debían entrar en la sinagoga y convocar a la gente a cultos públicos. Su esfuerzo debía limitarse al trabajo de casa en casa. No habían de malgastar tiempo en saludos inútiles, ni en ir de casa en casa para ser agasajados. Pero en todo lugar debían aceptar la hospitalidad de los que fuesen dignos de los que les diesen bienvenida cordial, como si recibiesen al mismo Cristo. Debía entrar en la morada con el hermoso saludo: paz sea a esta casa. Ese hogar iba a ser bendecido por sus oraciones, su canto de alabanza y la exposición de la Escritura en el círculo familiar. ¿Cómo tenía que ser la vestimenta de los apóstoles, de los discípulos? Dice, tenía que ir trajeado, perfumado, con corbatita, con zapato de charol. Todo lo contrario. O sea, la vestimenta debería tener relación con el mensaje que ellos iban a ir dando. Una vestimenta modesta, una vestimenta sencilla, tampoco una vestimenta que denigre el mensaje o que rebaje este mensaje. Tenía que ser algo prudente. Entonces, así debería ser como los humildes campesinos, ¿verdad? Como que identificándose también con esa clase, ¿verdad? Con a quienes Cristo venía, ¿verdad? Entonces dice, y no había de malgastar su tiempo, dice, en saludos inútiles. No hablar de negocio ni de otra cosa, sino a lo que fueron realmente
en ese sentido, ¿verdad? Y no que vayan de casa en casa para ser agasajados. Muchas veces decimos, hoy va a venir el pastor, doctor, magíster, presidente de tal parte, y yo le voy a invitar a mi casa y a cocinar los mejores alimentos, le voy a agasajar, le voy a hacer predicador porque tiene sus honores. ¿A quién yo le estoy agradeciendo? Al predicador. Al hombre. Y no está dejando el lado de eso. Hoy va a venir el hermano Dionisio, hermano. Entonces, hoy al hermano, entonces no hay por qué preocuparse. Entonces nosotros muchas veces hacemos esa excepción o acepción, ¿verdad? Entonces dice, sigue diciendo acá la mensajera, esos discípulos debían ser heraldos de la verdad y preparar el camino para la llegada de su maestro. ¿Qué tenían que hacer? Preparar el camino para llegar a su maestro. El mensaje que tenían que llevar en la palabra de vida eterna y el destino de los hombres dependía de que lo aceptasen o rechacen. Para impresionar a la gente con su solemnidad, Jesús ordenó a sus discípulos: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué debían hacer los discípulos? Dice, preparar el camino para la llegada del Señor. Y tenía la acción misionera, tiene un propósito, dice, ¿verdad? El mensaje que tenían que llevar era la palabra de vida eterna y el destino de los hombres. Cuando nosotros, hermanos, hacemos la actividad misionera, estamos llevando un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna. Ese es el propósito último. No solamente para atraerle a las personas, para hacer relaciones, para hacer amistades o para llenar ese tiempo, sino que tenía que ver con presentar estas grandes verdades. Dice, ahora el ojo del Salvador penetra lo futuro, contempla los campos más amplios en los cuales después de su muerte los discípulos van a ser sus testigos. Su mirada profética abarca lo que experimentarán sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelva por segunda vez. Muestra a sus seguidores los conflictos que tendrán que arrostrar, revelar el carácter y el plan de la batalla. Les expone los peligros que deberán afrontar, la abnegación que necesitarán. Desea que cuenten el costo para no ser sorprendidos imprevistamente por el enemigo. Su lucha no la reñirán contra carne y sangre, sino contra los principados, contra los potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Tendrán que contender contra fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en ese ejército. Y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de las huestes del Señor, baja para dirigir la batalla. Nuestra flaqueza pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que pidan con contrición. El poder de la omnipotencia está listo para orar en favor de quienes confían en Dios. Y este mensaje dice que penetra hasta nuestro tiempo. Y todos somos llamados para esta misión. Mi hermano no puede decir, no, yo soy viejo, yo no puedo hacer esto. O yo soy muy niño, yo soy muy joven. Sino que todos están llamados a la gran comisión. Y la ayuda divina está asegurada. Como dice Isaías, ¿qué tenemos que decir? Heme aquí,
envíame Envíame a mí, ¿verdad? Sigue diciendo la mensajera. Disculpe, hermano, que le estoy leyendo toda esta cita un poco largo, pero me encanta. Está muy lindo. Sí. Guarda relación, dice. Jesús dijo, he aquí yo os envío como a oveja en medio de lobos. Sé pues prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que lo dijo siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención reflexiva y bondadoso en su trato con la gente. Nunca fue rudo ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó dolor innecesario a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero su voz se quebraba al pronunciar sus severas reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que él amaba, que se negaba a recibirlo a él. El camino, la verdad y la vida. Sus habitantes lo rechazaron a él, el Salvador, pero los consideró con compasiva ternura y con una tristeza tan profunda que quebrantaba su corazón. Cada alma era preciosa a su vista. Aunque siempre se conducía con dignidad divina, se inclinaba con la consideración más tierna hacia cada miembro de la familia de Dios. En todos los hombres veía las almas caídas a quienes era su misión salvar. Entonces el Espíritu de Profecía dice que Cristo presentaba la verdad, ¿cómo dice? Con amor, no en forma ruda, ¿sí? Con mucho amor, dice, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, hermanos, en nuestro celo, podemos cometer ese error y utilizar la verdad como en forma indebida. Entonces Cristo dice, los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados de su corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios. No sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes que tienen mucho de ser como el rocío o como las suaves gotas que refrescan las plantas agotadas, dice, ¿no? Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se aira, es el espíritu Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones, ¿verdad? Entonces dice cómo tienen que ser acá los siervos de Dios, ¿verdad? Tienen que tener una íntima relación con el Señor. Sigue diciendo, dice, pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo. La verdad que llevará su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer al mal es el poder de Cristo. La gloria del Evangelio, la gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su belleza, entonces podrán presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento por enérgico que sea. Esa es la forma de vida que nosotros debemos presentar el mensaje, ¿verdad? No cediendo a la provocación del enemigo, sino que utilizando el método de Cristo. Los que se ven envueltos en una controversia con los enemigos de la verdad tienen que enfrentar no solo a los hombres, sino a Satanás y a sus agentes. Recuerda las palabras del Salvador: yo os envío como cordero en medio de lobos. Confíen en el amor de Dios
y su espíritu se conservará sereno, aún bajo los insultos personales. El Salvador dice, lo revestirá con una armadura divina. Su Espíritu Santo influirá en la mente y el corazón de manera que sus voces no reproducirán las notas de los aullidos de los lobos. Dice. Sigue diciendo acá, continuando con su instrucción a sus discípulos, Jesús dijo, guardaos de los hombres. No debían poner confianza implícita en los que no conocían a Dios, ni hacerlos sus consejeros, porque eso daría una ventaja a los agentes de Satanás. Las invenciones humanas contrarrestan con frecuencia los planes de Dios. Los que edifican el templo del Señor deben construir de acuerdo con el modelo mostrado en el monte. La semejanza divina. Dios es deshonrado y se traiciona el Evangelio cuando sus siervos dependen del consejo de los hombres, que no están bajo la dirección del Espíritu Santo. La sabiduría terrenal es locura para Dios. Los que en ella confían errarán ciertamente. Entonces, ¿la obra de quién es, hermano? La obra es de Dios. La obra no es nuestra. Entonces, no debemos consultar a instrumentos humanos que no tengan conexión con Dios, ¿verdad? O sea, que sigue diciendo, o entregarán los concilios y aún ante gobernadores y reyes. Seré llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. La persecución esparcirá la luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la tierra, quienes de otra manera tal vez nunca habrían oído el Evangelio. La verdad ha sido presentada falsamente a esos hombres. Han escuchado falsas acusaciones con respecto a la fe de los discípulos de Cristo, y a menudo su único medio de conocer la verdad, de conocer el verdadero carácter de esa fe es el testimonio de quienes son llevados, de los que son llevados a juicio por ella. Entonces, hermano, por causa de este evangelio nosotros sufriremos persecuciones. ¿Por qué Dios permite eso? Porque de esa manera la verdad llegaría a esas personas, ya sea a los gobernantes, en las cárceles, en los lugares donde, si no fuera de ese modo, no podría haberse sido presentado estas verdades, dice, ¿verdad? Entonces dice, los siervos de Cristo no debían preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. Debían hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por medio de la oración. Cuando fuesen llevados a juicio, el Espíritu Santo les haría recordar las mismas verdades que necesitasen. ¿Qué decía Cristo en su palabra? Que cuando seamos llevados ante gobernadores, no nos preocupemos de lo que vamos a hablar, porque mismo el Espíritu Santo es el que nos va a inspirar. Pero ¿cuál es el consejo que dice acá el Espíritu de profecía? De que debían hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de su palabra. Entonces, el día que me toque estar, ahí el Espíritu Santo va a inspirar, ¿verdad? Todo eso que nosotros hemos cargado en nuestro pensamiento, como un motor va a empezar a... En nuestra computadora. Es como una computadora, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿cómo dicen? Hoy en día le dicen, bueno, vayan, hagan la actividad misionera. Pero no están preparados, no han estudiado. O le entretienen con mensajes dulces, pero no estudian la palabra, no estudian el espíritu de profecía. Entonces ese joven, ese niño, ese hombre o esa mujer, ese adulto, está ahí, pero su mente está vacío, no se nutre de la palabra.
Entonces, ¿cómo es que después, qué va a decir después si es que él nunca se nutrió de estas cosas? Por eso es importante la preparación diaria en el estudio de las palabras, ¿verdad? Sigue diciendo, tan acérrima sería la enemistad hacia el Evangelio que aún los vínculos terrenales más tiernos serían pisoteados. Los discípulos de Cristo serían entregados a la muerte por los miembros de su propia familia. Añadió, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero le ordenó no exponerse innecesariamente a la persecución. Con frecuencia él mismo dejaba un campo de labor por otro con el fin de escapar de quienes estaban buscando su vida. Cuando fue rechazado en Nazaret y sus propios ciudadanos trataron de matarlo, se fue a Capernaum. Y allí la gente se asombró de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Asimismo, sus siervos no debían desanimarse por la persecución, sino buscar un lugar donde pudiese seguir trabajando para la salvación de las almas. ¿Qué dice acá? Que tan acérrimo sería la enemistad hacia el Evangelio que aún los vínculos terrenales más tiernos serán pisoteados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque se trata de un conflicto. El enemigo no quiere que nosotros demos el mensaje de salvación, porque si nosotros damos el mensaje de salvación, las almas se van a salvar. Y él quiere la perdición de las personas. Entonces él trata por todos los medios una oposición, un obstáculo, para que ese mensaje no llegue a las personas que tienen que llegar. Y eso nosotros debemos de entender siempre, ¿verdad? Y acá dice que Jesús mismo nunca compró la paz por medio de la transigencia. Hoy muchos días, para poder llevar el mensaje o para poder conservar la paz, transingen con la verdad. ¿Cómo sería? Ejemplo, no. Al hermano no le gusta la reforma pro salud, entonces yo no le voy a presentar ese mensaje porque él no acepta, no le gusta eso. Pero para poder conservar la paz y para no discutir ese tema lo vamos a presentar. Y acá el Espíritu dice que Cristo nunca transigió, ¿verdad? Nunca compró la paz por medio de la transigencia, sino que presentaba la verdad de una manera amorosa, con tacto, ¿verdad? Pero nunca renunciaba a ella. Su corazón rebosaba de amor por toda la familia humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio mientras estos seguían una conducta funesta para su alma. El alma que él había comprado con su propia sangre. Él trabajaba para que el hombre fuese fiel a sí mismo, fiel a sus más elevados y eternos intereses. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia renuncie a la verdad. ¿Qué dice? Debemos velar que no sea que al tratar de evitar la discordia renunciemos a qué? A la verdad. Siempre debemos presentar la verdad. Porque hoy día muchas veces, hermano, se atrae a las personas, ya sea para que vengan a la iglesia o para estudiar la palabra, pero bajo engaño. No se le presenta la verdad. Entonces, una vez que después ellos, cuando estudian y cuando ellos percibieron que realmente estuvieron ahí, bajo engaño. Y Cristo dice que no debemos presentar así la verdad. Lo único que tiene que traer a las personas es el mensaje, es la verdad presente, que nosotros debemos presentarlo. Y desde un comienzo nosotros debemos de decirle la verdad.
de revelar cuál es la verdadera intención de Cristo para con esa persona. Porque, no sé, yo puedo traerle con música, con bambalines, con globo, ¿verdad? Y después cuando van a cantar los himnos, o cuando van a presentarse la verdad, pero no era esto lo que me pintaron. Todo era alegría, todo era movido y ahora tengo que estudiar. Entonces esa persona decepcionada comienza a volver a salir, comienza a retroceder. Y no es conveniente hacer así la actividad misionera. Acá lo está diciendo el Espíritu de Profecía, como nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Dice que y ningún hombre puede ser fiel a los principios sin incitar la oposición, dice. Un cristianismo espiritual recibirá la oposición de los hijos de la desobediencia. Pero Jesús ordenó a sus discípulos: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. En Cristo está seguro su vida eterna. Lo único que ha de temer es renunciar a la verdad y así traicionar el cometido con que Dios los honró. Es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda, los induce a mirar a Dios como un juez severo, los tienta a pecar y luego considera demasiado viles para acercarse al Padre Celestial o provocar su compasión. El Señor comprende todo eso. Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios por ellos en sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor ni ningún agravio atormenta el alma sin que también se entremezcla de palpitaciones el corazón del Padre, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿verdad? El Salvador ordenó a sus discípulos que no esperasen que la enemistad del mundo que la enemistad del mundo hacia el Evangelio sería vencida, ni que después de un tiempo la oposición cesaría. ¿Qué le digo? Porque muchas veces nosotros pensamos de que pasado el tiempo la oposición va a ser menos. Pero Cristo dice que no esperasen sus discípulos esto. Que a la medida que se presentaba la verdad, que la oposición aumentaría, dice, ¿verdad? Ni que después de un tiempo la oposición cesaría. Dijo: no he venido para meter paz, sino espada. La creación de esta lucha no es efecto del Evangelio, sino el resultado de la oposición a él. De todas las persecuciones, la más difícil de soportar es la desaveniencia del hogar y el alejamiento afectivo de los senos terrenales más queridos. Pero Jesús declaró: el que ama más padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de presentar la verdad. Como dice el conflicto de los siglos, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia hoy día no sufre la persecución, verdad? ¿Por qué todavía la verdad no se ha presentado? Que una vez que la iglesia tenga la fe y el carácter de la iglesia primitiva, dice, reavivarían las oposiciones y las persecuciones, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cuál era el mensaje? Dice, ¿verdad? Y voy cerrando con esto.
Dice acá, el mensaje de los discípulos era el mismo que el mensaje de Juan el Bautista y el de Jesucristo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. No debía entrar en controversia con la gente acerca de si Jesús de Nazaret era el Mesías, sino que en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que él había hecho. Les ordenó sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste y de gracia dar. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista, hermano? Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Que el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mismo mensaje dice que también llevaron los apóstoles. El reino de los cielos ha llegado. ¿Y cuál es nuestro mensaje, hermano? También. Que el reino de los cielos Se predica. ha llegado. Que ¿Y qué tenemos que hacer? Es llevar un mensaje. Compartir Pero el mensaje. ¿cómo uno va a construir ese reino? Dedicándose a la obra del Señor. Porque hoy muchos dicen, el reino de los cielos ha llegado, pero invierten su tiempo, sus recursos para hombres o para personas de este mundo. O sea, invierten para el reino de este mundo. Y nosotros debemos invertir para el reino de Cristo. Si nosotros, hermanos, entendemos que estamos en la parte final de la historia, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo debería ser destinado para construir, para decir que el reino de los cielos se ha acercado. Y voy combinando con esto, hermano, que dice, así terminó su instrucción en El Salvador. En el nombre de Cristo salieron los 12 elegidos, como él había salido, para dar buenas nuevas, aquí dice, a los pobres. Porque el Evangelio es una buena nueva de salvación. ¿A quiénes? Pobres. ¿Qué pobres? A los pobres de espíritu, porque Los de ellos pobres de es el reino de los espíritu cielos. que tienen la necesidad Van a querer escuchar de Dios, ¿verdad? Que quieren escuchar, para que vivir. están ávidos, que tienen sed de la palabra de Dios. Dice, sanar a los quebrantados de corazón, a los mansos y humildes, y pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas hoy están cautivados de diferentes formas? de diferentes formas? Ya sean los vicios, ya sea en el ateísmo, en el relativismo, en filosofías humanas, en las riquezas terrenales, en los negocios. Están cautivos ahí en un círculo que no pueden salir, donde su vida no cobra sentido. Porque todo lo que tienen ellos es levantar, y un día, cuando ellos mueran, eso termina. Y nosotros trabajamos para un reino eterno, que trasciende lo terrenal. Tenemos una esperanza inconmovible. Y esa esperanza nosotros debemos llevarlo a ellos, porque ellos están cautivos, dice, ¿verdad? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ciegos espirituales, que por tanto tiempo fueron engañados con tantas teorías y su mente está maniatada. Y por más que uno le presente la verdad, no es capaz de percibir la verdad, porque el enemigo ha cauterizado esa mente. Pero hoy Jesús quiere libertar, darle vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Amén, hermano. Amén. Entonces, este es el mensaje, hermano, de cómo dice la Biblia que tenemos que hacer, cumplir la misión de Cristo y el espíritu de profecía. Entonces,
Hoy escuchamos de muchos métodos de evangelismo, ¿verdad? O de hacer la misión, pero no como dice la Sagrada Escritura. Y nosotros necesitamos volver a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, porque hoy con el propósito de atraer a las personas, como usan los atractivos de este mundo para poder atraerlos. Pero lo único que le tiene que atraer es este mensaje. Amén. Y no transigir por la verdad. Bien, para terminar, vamos a cantar. Yo quiero trabajar por el Señor, ¿verdad? Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sin cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, llevarnos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Quiero pedir a la hermana Miriam si puede pedir una oración. Padre eterno que está en los santos cielos, agradeciéndote, Señor de Dios Todopoderoso, por estos momentos que hemos compartido tu santa palabra. Gracias, Padre, por habernos dejado este santo sábado como un monumento recordativo de tu obra creadora, Amén. para que nosotros nos dediquemos a tu palabra, a enseñar tu palabra, a alabar y glorificar tu santo nombre. Amén. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos brindas a pesar de no merecer. Gracias por tu inmenso amor y misericordia. Te ruego, Señor Dios, que bendiga este hogar, que es como un templo también para predicar tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que se estarán reuniendo también a punto de terminar el sábado. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que tú nos bendiga y nos cuides de regreso a cada uno en su hogar y a nosotros también. Gracias te damos, Señor, que porque tú nos amas a pesar de ser como somos. Señor Dios, te encomendamos todas tus sagradas manos. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén.